Hola gente, ¿qué tal? Bueno, este problema lo vamos a hacer a piñón, y es por una sencilla razón, que es que veo interés. Y eso me gusta. En este problema nos piden que minimicemos la distancia al origen de la superficie x² menos z² igual a 1, que es la superficie que os he puesto aquí, ¿de acuerdo? Entonces nos piden que lo hagamos, o una manera de hacerlo, con los multiplicadores de Lagrange. Bien, el método de los multiplicadores de Lagrange, la gracia que tiene es que, aunque a veces puede ser un poco más complicado que otros métodos, habitualmente funciona bastante bien y es muy metódico, es decir, siempre es igual. Por tanto, vamos a intentar hacer un par de ejercicios o tres en el que veamos cómo funciona este método y espero que os pueda servir para entender cómo funciona. Entonces, en este caso nos están pidiendo que minimicemos la distancia al origen. Lo primero que tengo que hacer es construir una función que me diga cuál es la distancia entre mi superficie, o un punto cualquiera del espacio, y el origen. Como me están dando una superficie y veo que depende de x y de z, tengo que entender que es una superficie en R3, ¿de acuerdo? En el espacio de 3 dimensiones. Entonces la distancia de un punto arbitrario del espacio de 3 dimensiones al origen viene dado por la siguiente función, que puedo poner de x y z igual a x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado. ¿De acuerdo? Esta sería la distancia entre el punto x y z y el origen. Bien, entonces como lo que queremos minimizar es esta función, y lo vamos a hacer con los métodos de Lagrange, recordad que para usar los métodos de Lagrange tengo que hacer la función menos lambda veces las restricciones que tenga. En este caso la restricción viene dada por la superficie. Voy a poner la restricción como c de x y z. C viene del inglés de constraint, que es lo que suele quedar así un poco plan más fancy y tal, ¿no? Entonces mi constraint, mi restricción sería la siguiente. C de x, y z igual a x² menos z² menos 1 igual a 0. Tengo que minimizar esta función considerando esta restricción, este constraint. Entonces, el método de Lagrange lo que nos dice es que para minimizar esto tengo que construirme una función f mayúscula, que será una función de x, y, z y lambda, que sea igual a la función que yo quiero minimizar, que es d de x y z, la escribo ya tal cual, x² más y al cuadrado más z al cuadrado, menos lambda veces el constraint, que es x² menos z al cuadrado menos 1, y así. Fijaros que lo que hemos hecho es introducir este lambda, y esto es simplemente pues, la manera que se le ocurrió a este señor, a Lagrange, para resolver este tipo de problemas. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que nos dice el método, es derivar esta f respecto a cada una de las variables, f, y, z y lambda. Como estamos buscando máximos o mínimos, en este caso estamos buscando un mínimo, ¿cuál es la distancia mínima? Nos han preguntado. Pues tengo que igualar todas estas derivadas que acabo de mencionar a 0. Pues vamos allá, veréis que son derivadas muy sencillas en este caso, pero bueno, lo voy a hacer con mucha calma. En primer lugar, derivada de f respecto de x. Pues tengo x aquí, derivada de x² es 2x, y tengo x aquí, por tanto derivada de lambda x² será menos 2 lambda x, debido a este lambda de aquí, a este menos de aquí. Por otro lado, derivada de f respecto de y es igual a 2y, y ya está, porque aquí no hay y. Luego, por otro lado, derivada de f respecto de z es igual a 2z, y ahora menos con menos más 2 lambda z. Y por último, la derivada respecto del parámetro. Fijaros una cosa, la derivada respecto del parámetro siempre me tiene que dar el constraint, ¿vale? Por construcción. Entonces, en este caso, derivada de f respecto de lambda va a ser igual a, solo tengo una lambda, menos x² más, menos z al cuadrado menos 1, que es el constraint. Bien, siguiente paso. Tengo que igualar cada una de estas derivadas a 0. Entonces, aquí hay que ir con mucho cuidado y no olvidarse en ningún caso posible. Entonces, cuando yo igualo la primera a 0, me queda que esto sucede para... Fijaros, ¿no? Esto lo puedo escribir como 2x por 1 menos lambda.
lo que he hecho aquí es sacar factor común 2x. Entonces esto será igual a 0 si x es igual a 0 o lambda es igual a 1. Fijaros que ahora van a empezar a salir casos y lo único que hay que hacer es no olvidarse ninguno. Esto lo que me está diciendo es 2i igual a 0, quiere decir que la i es igual a 0. Y esto es muy bueno porque quiere decir que nuestro problema de 3 variables se transforma en un problema de 2 variables, x y z, porque la i va a ser 0. De hecho, gracias a esto lo podremos pintar y veremos que tiene una interpretación geométrica bastante bonita. Y ahora cuando yo igualo esto a 0, me queda, de nuevo puedo sacar factor común 2z, me queda 2z por 1 más lambda igual a 0. Y esto sucede cuando la z es igual a 0 o la lambda es igual a menos 1. Y por último esto lo que me está diciendo es simplemente, como he dicho antes, que el constraint se tiene que cumplir. Es decir, de aquí lo que obtengo es que la x al cuadrado menos la z al cuadrado han de ser igual a 1. Pues fijaros que he obtenido estos casos posibles, esto de aquí y esto de aquí, sabiendo que la i tiene que ser igual a 0. ¿De acuerdo? Que lo voy a poner aquí también. I igual a 0. Entonces lo que voy a hacer es borrar esta parte de aquí y analizar cada uno de estos casos con un poco más de calma. Entonces, los casos posibles son que la x sea igual a 0 o lambda sea igual a 1, que la z sea igual a 0 o que la lambda sea igual a menos 1, y siempre se ha de cumplir que x cuadrado menos z al cuadrado sea igual a 1 y que la i sea igual a 0. Estos son los casos que he encontrado en el ejercicio anterior, es decir, en lo que acabo de hacer. Bien, entonces la clave para triunfar ahora es no dejarse ningún caso de los que hemos encontrado. Y hay que ir analizando uno por uno. Vamos a empezar suponiendo que la x es igual a 0. ¿Qué sucede cuando la x es igual a 0? Bueno, cuando la x es igual a 0, esto no me da ninguna información, me tengo que ir a la tercera ecuación, ¿de acuerdo? A la ecuación de la restricción. La ecuación de la restricción me dice que en este caso, menos z al cuadrado es igual a 1. Si menos z cuadrado es igual a 1, quiere decir que z cuadrado es igual a menos 1. Esto no puede ser si z es real, por lo tanto, esto me dice que no existe ningún z que verifique esto, por tanto tengo que olvidarme del caso x igual a 0. Y ahora voy a hacer una cosa que me hace mucha ilusión, que es estrenar mi boli rojo, porque hasta ahora no lo había usado en los vídeos, lo compré el otro día y... bueno, y vamos a usarlo, ¿no? Por tanto, x igual a 0 me lo cargo, no funciona. Me he de quedar con lambda igual a 1. Bien, si la lambda es igual a 1, quiere decir que no puede ser menos 1. Este caso también también me tengo que olvidar de él. Por tanto, me está diciendo que la z es igual a 0. Y ahora que sé que la lambda es 1 y que la z es igual a 0, me vengo a la tercera ecuación para saber cuánto vale la x. Si la z es igual a 0, la tercera ecuación me dice que x al cuadrado es igual a 1. Por lo tanto, x es igual a más o menos 1. Y como siempre, sé que la i es igual a 0. Y la lambda es 1. ¿Vale? Fijaros que he encontrado dos soluciones. Son x igual a 1, i igual a 0, z igual a 0 y lambda igual a 1, o x igual a menos 1, i igual a 0, z igual a 0 y lambda igual a 1. Bueno, normalmente para saber si esto es un máximo o un mínimo sabemos que es un extremo porque el método nos dice que cuando esto es igual a 0 ahí tenemos un extremo. Pero para saber si es un máximo o un mínimo tendríamos que volver a derivar la f, a hacer las derivas respecto de x, respecto de y, respecto de z y respecto de lambda, y ver, bueno, qué pasa con el determinante de los menores y hay todo ese juego que conocéis de signos para saber si es un máximo o un mínimo. Como en este caso tenemos una interpretación un poco más geométrica, prefiero hacerlo así para que veáis también que si conseguís esta visión un poco más geométrica de la jugada, pues a veces os puede ayudar en estos problemas. Entonces vamos a hacerlo así. Fijaros en primer lugar que, como hemos visto antes, ¿no? La i es 0 seguro, es algo que hemos visto al principio. Por tanto, puedo imaginar que mi problema se restringe al plano i igual a 0. Entonces, en el plano i igual a 0 puedo dibujar unos ejes x y z, que es lo que hago aquí. Dibujo unos ejes x y un eje z.
Fijaros que estos dos puntos que he encontrado son los puntos z igual a 0 y x igual a más menos 1. Los voy a pintar aquí. Este sería cuando la x vale 1 y este sería cuando la x vale menos 1. Y fijaros que lo que nos están pidiendo es la distancia mínima entre la superficie y el origen, que es este punto de aquí. Bueno, cuando yo corto esta superficie con el plano y igual a 0, lo que obtengo es la ecuación de una hipérbola. Es importante que os reconozcáis ecuaciones clave como la ecuación de la hipérbola, que es esta, x cuadrado menos z cuadrado igual a 1, o la ecuación de la circunferencia, que sería x cuadrado más z cuadrado igual a 1. Bien, entonces, esta es la hipérbola que pasa por los puntos menos 1 y 1, y ya sabéis, ¿no?, que la hipérbola tiende, cuando la x va a más o menos infinito, a las diagonales. Es decir, la hipérbola va a tender a estas dos diagonales y va a pasar por aquí, ¿de acuerdo? Va a hacer algo así y va a hacer algo así. Yo os recomiendo, sobre todo si estáis haciendo física, por ejemplo, que tengáis esto bastante en la cabeza, porque luego cuando hagáis relatividad especial o electrodinámica, estas cosas, las ecuaciones de la hipérbola y todas estas cosas más geométricas, pues es muy bueno tenerlas en la cabeza. En cualquier caso, para el problema que nos interesa, vemos que, dada esta superficie, ahora ya lo vemos en el dibujo, estos dos puntos que hemos encontrado son mínimos, ¿de acuerdo? La distancia es mínima, la distancia entre este punto y el origen es mínima si lo comparamos con el resto de puntos de la hipérbola. Si derivarais, como siempre, ¿no?, la f y siguierais con el método, os daría que son mínimos efectivamente. Bueno, espero que os haya ayudado este pequeño vídeo a entender un poco más cómo funciona esto de los multiplicadores de Lagrange y todo esto. Y nada, si os ha gustado le dais a like y por favor poned comentarios de si os ha gustado, si no, cosas que no entendáis, porque bueno, lo voy a intentar contestar lo más rápido que pueda, ¿de acuerdo? Bueno, esto es todo y nada, espero que os vaya genial y nos vemos más adelante.